Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera y última charla del módulo de estrategia y planeación de campaña del diplomado en dirección de campaña. Hasta este punto hemos recorrido algunos conceptos y hemos explicado algunos aspectos fundamentales que es la investigación de la opinión pública y el diseño de la estrategia. Yo suelo decir diseño de la estratégica porque aunque existe el concepto de planeación estratégica, en el caso de un proceso electoral o un proceso político, me parece más adecuado de hablar de un diseño de la estrategia que luego le va a dar origen a la planeación y por consecuencia también a la auditoría de una campaña, de una campaña política. Por eso, dividimos el diplomado y hoy nos vamos a concentrar en el tema de la planeación. Primero, antes que nada, ustedes han de observar y han de saber que cada día las contiendas son más complejas y sofisticadas. Hace 30 años, antes del año 2000, eran muy simples las campañas, ya lo comentábamos en una sesión anterior, donde existía una hegemonía de un partido político donde prácticamente en México el juego democrático era muy pequeño. En algunos lugares había dado algunos fenómenos, sin embargo, del año 2000 en adelante, sí que han ido volviéndose mucho más complejas las campañas y la complejidad y la sofisticación de estas campañas tiene que ver con la forma en que nos estamos comunicando y persuadiendo al votante. El propio votante es el que se ha modificado, el propio votante es el que ha cambiado y se ha vuelto sofisticado. Incluso, no solamente en términos políticos, ustedes pueden ver, primero que tenemos un modelo de convivencia que se llama una sociedad líquida. Hoy están cuestionándose muchos de los conceptos y preceptos del pasado y todo puede ser relativo. Además de eso, existe con la llegada de las redes sociales y de todas las plataformas e internet, los ciudadanos, los electores, también se vuelven un microcosmos que con sus propios intereses tienden a crear sus sistemas de valores y creencias. Por lo tanto, es mucho más complejo y mucho más sofisticado establecer un mecanismo de comunicación y de persuasión en una campaña política. Entonces, la forma en que hoy nos estamos relacionando, la forma en que convivimos, la forma en que tomamos decisiones está siendo mucho más compleja. Por eso es muy importante entender que las campañas políticas, las acciones de los políticos no son simplemente ocurrencias o inspiraciones, llámenles divinas o como sean, pero no surgen de la inspiración del político, sino que cada vez se requiere más de la intervención de la ciencia y la tecnología. Las encuestas son son un ejemplo claro de lo que es una iniciativa, un aspecto científico del conocimiento. O sea, una metodología estadística aplicada a la investigación para conocer la opinión ciudadana, eso ya es una aplicación científica. De tal manera que también existen muchas técnicas y muchas tecnologías, incluso de la información, que ya están incidiendo en las campañas. Por lo tanto, la estrategia y la planeación se tienen que nutrir de esas y una campaña que no tenga una estrategia y una planeación correcta difícilmente logrará el objetivo, que es persuadir y lograr el triunfo electoral o político de una visión política. Por lo tanto, el tema del rol del candidato es construir una historia. Muchas veces he encontrado que en las campañas el candidato se convierte en el centro de muchas decisiones y él termina tomando decisiones, termina ejecutando distintas acciones, cuando lo que debemos de comprender es que el candidato es el producto, es el líder que va construyendo una historia, una visión de futuro que busca que los demás la compartan y así puedan motivarse a su voto, ¿no? Por lo tanto, hoy las campañas se ubican en una circunstancia muy diferente a lo que es el pasado.
Y para eso requerimos ser muy conscientes de cómo elaborar una planeación eficaz. Cuando hablamos de planeación, debemos de primero estar conscientes de que existen tecnologías de trabajo y métodos de trabajo que son necesarios conocer y dominar. Si nosotros no sabemos estrictamente cómo se desarrolla una campaña y cuáles son los conocimientos que se deben de aplicar en una campaña, es muy probable que nuestra planeación sea una planeación muy pobre, con objetivos muy cortos y con acciones muy pequeñas y poco enfocadas al resultado de la elección o de la campaña política. Por lo tanto, debemos de comprender y vamos a platicar de 3 insumos importantes. Ya hemos hablado mucho de la estrategia, pero una planeación sin estrategia no puede darse. Incluso la planeación se deriva de la estrategia y de los modelos tecnológicos de trabajo que deben de tener la campaña en sí misma. Entonces, la estrategia, ya lo habíamos platicado ayer, en la sesión pasada, que es la investigación política, el diseño de la estrategia y la narrativa de campaña. Estos son insumos estratégicos que van a llegar al modelo de planeación. Pero quisiera enfatizar esta parte que es los elementos de conocimiento que se necesitan para poder desarrollar una buena campaña. La formación del voto o el proceso para que un ciudadano decida votar por nuestra oferta pasa por etapas de la campaña. Ya es muy conocido por muchas campañas y por muchas personas que la campaña tiene 4 etapas. Las etapas de la campaña son 4 momentos de procesos de comunicación que tenemos que cubrir y recorrer durante la campaña. El que pongamos este modelo gráfico no quiere decir que primero es uno y luego el otro y luego el otro, como si fueran etapas secuenciadas. Depende de la circunstancia y el entorno en que nos encontremos. En muchas ocasiones pueden ser híbridas o mezclarse las etapas combinándose en un estilo de mensaje y de historia. Pero para efectos de explicarlo, los hemos dividido en 4 grandes bloques: la biográfica, la propuesta, el contraste y la motivación. Estas 4 etapas no son forzosamente aplicadas en un mismo periodo de tiempo, o sea, vamos a pensar 20 días, 20 días, 20 días y 20 días, sino que cada una es un proceso que va permeando en la sociedad, en los electores, y no debemos de salirnos o no debemos de perder el acento en la medida en que no alcancemos los objetivos planteados y que están medidos en la encuesta. Normalmente, una campaña empieza con presentar al candidato o presentar la propuesta. Bueno, no la propuesta, sino presentar el candidato o la idea central. En esto, en el caso de una campaña con un candidato, se supone que hablamos de ideales, estilos de vida, trayectoria, familia y estudio. Ya la vez pasada comentamos sobre qué es un estilo de vida y qué es un biográfico curricular. Evidentemente nos estamos refiriendo aquí al concepto de estilo de vida. Pero fíjense que a veces las propuestas o los contrastes pueden mezclarse con el biográfico si el argumento es suficiente y necesario para ir justificando y dándole sentido a la siguiente etapa de la comunicación. De tal manera que uno tiene que hacer que el candidato sea suficientemente conocido de la manera en que nosotros queremos que lo conozcan. O sea, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos reconozcan el estilo de vida del candidato y les agrade ese estilo de vida? En cambio, la propuesta política son el planteamiento del problema y la solución al problema que queremos resolver. Por eso se habla de las mejoras, los problemas y las coyunturas que estamos viviendo. Pero resulta que muchas veces no están conectados el biográfico con la propuesta. Y entonces el elector empieza a tener algo que se llama una disonancia cognitiva.
¿Qué es esto? Que no entiende cómo se conecta la experiencia y la forma de vida de un candidato con el planteamiento y la solución de un problema. Decíamos en la clase pasada, por ejemplo, si alguien, el problema es la generación de empleo y el estilo de vida no está conectado con acciones que puedan probar que este candidato tiene la experiencia o la actitud para resolver el empleo, va a ser muy difícil que la propuesta haga lo que normalmente decimos clic con el elector. Porque entonces observa a un candidato con un estilo de vida y luego le propone una solución de problema a los problemas y dice, no me hace sentido y por lo tanto detecta que eso es una publicidad y empieza a bloquear sus canales de acceso en términos comunicacionales y emocionales. A veces el contraste puede ir junto con la propuesta o incluso primero que la propuesta. Si empezamos a hablar de qué situaciones ya no son tolerables de la realidad actual, cuál es el perfil de lo que ha estado ocurriendo en el gobierno o incluso del propio candidato opositor y cómo no se han alcanzado los logros, pudiera combinarse. Entonces, si fijan, empezamos a ver que también puede haber mezclas o interactividad entre las etapas. Entonces, lo que estamos tratando de construir en las etapas de la campaña, durante toda la campaña, es el índice de credibilidad que tiene el elector con respecto a el candidato y su propuesta de cambio y de mejor escenario futuro. En la cuarta etapa se refiere a la motivación del voto. La motivación del voto es como un cierre, es encontrar las razones por las cuales movilizamos el voto. Es muy importante señalar que muchas publicidades o muchas propagandas en las campañas terminan con un cierre y simplemente enuncian una frase y dicen, esta tal fecha, vota así y ponen el logotipo o el símbolo del partido al cual pertenece el candidato. Esas no son las verdaderas razones para motivar el voto. Las razones para motivar el voto son aquellos elementos aspiracionales que le están mostrando un futuro mejor al elector. Entonces, el proceso de convencimiento es un proceso amalgamado donde vamos presentando a una persona y a un proyecto donde hablamos de lo que es el futuro, cómo resolvemos los problemas y por qué razones conviene entonces el cambio político. Sería un error hacerlo con una división tajante. Entonces puede ser que hagamos alguna mezcla con un acento mayor en alguna de las etapas, pero si no tenemos claro en la planeación cómo son las etapas de la campaña, va a ser muy difícil establecer objetivos operativos o objetivos tácticos con relación a cómo vamos a desarrollar la campaña durante el proceso. Pero quisiera agregar otro modelo. Evidentemente que en este tema, en el módulo, estamos dirigiéndonos a quien quiere ser un coordinador, un directivo de una campaña. Por lo tanto, debe tener el conocimiento general de esto. Pero existen muchos más eventos educativos donde pues, se puede profundizar el proceso emocional, psicológico o neuronal que incide en el proceso de las etapas de la campaña. Pero no es materia de este diplomado, sino que ustedes como posibles directivos de una campaña deben saber que existe esto y deberíamos de buscar cómo robustecer el conocimiento documentándose aún más sobre esto. Otro elemento que es parte del modelo de trabajo para establecer una planeación es que los mensajes o los estilos de comunicación los podemos dividir en tres tipos o tres grandes grupos en función de la posición de un elector. O sea, ya hemos hablado ahorita de la campaña, el candidato y la propuesta. Esa es la parte que vamos a decirlo del lado de la campaña. Pero del lado del votante, el votante tiene tres grandes tipos. Existen tres grandes tipos.
votantes que de alguna manera están identificados, están relacionados con el candidato, con su ideología o con su identidad partidista, y esos candidatos deben de tener un estilo de comunicación que los promueva hacia la movilización del voto. O sea, en este nivel de comunicación, lo importante es que el candidato habla con los suyos y les muestra la necesidad de sí acudir a la votación y no dejar de lado la importancia de la votación. De alguna manera aquí se encuentran las personas que normalmente se les llama votos duros o votos seguros. Entonces, las personas, los electores que están en el mundo del voto seguro, lo que tenemos que hacer es mandar mensajes que los active a movilizarse políticamente para que acudan a votar. Por el otro lado, tenemos electores que son normalmente indecisos o abstencionistas, que no tienen una filia o una identidad partidista y que normalmente pueden estar cambiando entre las elecciones por una opción o por otra opción. En esta, lo que tenemos que hacer es dirigir mensajes enfocados hacia la captación de estos votantes. O sea, yo voy motivando, voy haciendo que las personas identifiquen el proyecto, les guste y por lo tanto capto su atención y su deseo de voto. Entonces está orientado hacia las luchas sociales, las conquistas de los derechos o la historia de los candidatos. O sea, estas personas que no tienen claramente la orientación política, a ellos se les tiene que trabajar mostrando el escenario futuro y los problemas que tenemos que corregir a través de la capacidad que tiene el candidato y la visión política que puede desarrollar en el proyecto de gobierno, ¿no? Entonces, hay un gran segmento, yo diría que la mayoría de los votantes se ubican en este segmento y que tendríamos que tener un plan y una estrategia, una táctica muy específica para comunicarnos con este grupo. Y por último, existen los votantes que de alguna manera son parecidos a los que están en el segmento de movilizar, pero que optan por otra opción política. Son aquellos que votan frecuentemente por tu oposición, son aquellos que tienen una identidad ideológica con ese partido o con ese movimiento o con ese candidato, y que lo que tenemos que comunicar aquí es las razones por las cuales no les conviene seguir con esa opción. Tratar de modificar el pensamiento de estas personas con acciones orientadas hacia los reclamos, al no cumplimiento que pudiera haber tenido esa oferta política. Estas tres formas de comunicarnos, que yo le llamo los verbos de la campaña, deben de estar reflejadas en la planeación de la campaña, en un territorio, en una acción y en unos objetivos. Es importante trabajar en cada uno de ellos en función de la realidad electoral que tengamos en el municipio o en el estado. Si somos un partido minoritario donde la mayoría están en la parte de la opción política diferente a la nuestra, probablemente nuestro mensaje tendrá que ser de un estilo que contraste y que muestre por qué tenemos que hacer los cambios. Pero no olviden que siempre habrá un gran segmento de ciudadanos que no están comprometidos, que suelen ser la mayoría. Por lo tanto, estas tecnologías de cómo comunicarnos y cómo llevar la administración de la campaña son fundamentales que ustedes las conozcan para poder establecer un plan de trabajo. Si no hacemos un plan de trabajo correcto, es porque no conocemos la técnica. La técnica fundamenta los objetivos y las tareas. Y hay el riesgo de que de repente nos sentamos, y lo vamos a ver en el FODA, nos sentamos a hacer una planeación y es un grupo de personas voluntarias, amigas del candidato, que nunca han tenido una experiencia electoral y se ponen a planear una actividad sin entender cuál es la actividad que se debe de hacer. Por lo tanto, un equipo de campaña debe de primero tener las suficientes capacidades y competencias sobre la técnica electoral para poder luego establecer un plan de trabajo. Ustedes van a ver en la guía, que no está en la presentación, pero en la guía de estudio,
Viene desdoblado los procesos que son estratégicos y que generan votos, y los procesos que son de staff y que ayudan a la mejor administración de la campaña. Ahí van a poder ver, incluso está desdoblado en un ejercicio de FODA para que puedan tener con mayor claridad cuáles son los puntos esenciales de una campaña. Evidentemente la guía no les va a dar todas las respuestas de cada punto que debemos cubrir una campaña. Será tarea de ustedes en el futuro profundizar más en el conocimiento técnico de los procesos de campaña. ¿Cuáles son los procesos que les estaba diciendo que aparecen en la guía? Hay procesos que son transformadores del voto o transformadores de la preferencia electoral. Y hay procesos que son de staff para la campaña, o sea, de apoyo a la campaña. En la sesión pasada hablé de táctica y estrategia. Pudiéramos decir que la estrategia es la que se centra en modificar la votación y la táctica se centra en hacer que se opere correctamente la campaña para que se cumpla la estrategia. Entonces, ¿cuáles son los procesos de la campaña que deben de estar ubicados en la transformación del voto? Está el trabajo territorial. Existen muchos métodos y muchas formas de trabajar lo que es la promoción del voto en la calle, en el campo. Va desde un esquema de cruceros, en donde el partido político y el candidato expresa mensajes a través de pequeñas lonas o obras de teatro en un crucero para que los transeúntes los vean, hasta la construcción de estructuras de voluntarios, seguidores del proyecto, que viven en una manzana y que son responsables de transmitir el mensaje en su manzana donde viven. De entre ese extremo y el otro extremo, hay un sinnúmero de metodologías que valdría la pena que ustedes le echaran un vistazo y las estudiaran en otros tipos de cursos que podamos tener, pero quiero que quede claro que sin un proceso de promoción territorial es muy difícil que el candidato permee en la sociedad. Debemos de tener la imagen del candidato en distintas expresiones en la calle que le permitan a los ciudadanos acceder al mensaje, ¿sí? Digital. El proceso digital, posiblemente hace algunos años ni siquiera hubiera aparecido en esta gráfica, pero hoy ha tomado mucha relevancia en el proceso de comunicación y promoción del voto. O sea, es algo similar a la tierra, pero lo que trabajamos aquí es a través de las redes sociales y las plataformas. Entonces, hay dos vías para llegar a que el mensaje llegue al ciudadano de manera directa de parte de la campaña. Una es con la estructura territorial de promoción del voto y otra es con una estructura digital promotora del voto. ¿Qué es una estructura digital promotora del voto? Todos aquellos que se van a encargar de difundir y de promover de manera orgánica o incluso replicar las pautas de las distintas plataformas o redes sociales con las que estamos trabajando. Entonces aquí es muy importante la construcción de redes digitales para hacer llegar el mensaje. Entonces, se fijan estas dos herramientas que pueden tener distintas formas de aplicarse y distintos métodos, pero fundamental en una campaña es tener construida una red territorial y una red digital. Luego dice medio. El medio de comunicación es otra forma transformadora del voto. Ya habíamos hablado de lo que es la agenda setting. La agenda setting es los temas que se están discutiendo, que se están publicando en la sociedad. Por lo tanto, los medios de comunicación, para aquellos que piensan que han perdido vigencia o han perdido vigencia y han crecido la vigencia de los medios electrónicos como los digitales, les puedo decir que hoy en día muchos periódicos y muchos medios de comunicación tienen plataformas digitales y son generadores de corrientes de opinión que luego toman algunos youtubers o algunos influencers y replican en el mensaje. Entonces, es muy importante que en la estrategia y en la planeación tengamos muy claro qué vamos a hacer con los medios de comunicación, cómo nos vamos a comunicar y qué mensajes vamos a mandar.
La otra, y ya lo hemos platicado, la agenda. Y la agenda me refiero a las dos agendas. La agenda política y la agenda de campaña. La agenda política son los temas, cómo los vamos a abordar, qué temas vamos a tocar y con quiénes vamos a interactuar para hablar de esos temas. Y la agenda de campaña, que son el cúmulo de actividades organizadas en el tiempo para poder cumplir con la agenda política. Entonces, esta agenda sí es transformadora del voto. Y por último, en sí mismo el mensaje, que es la aplicación práctica de toda la historia que deberemos de construir para el candidato. O sea, el storytelling se transforma en mensaje y el mensaje se transforma en piezas de comunicación publicitarias. Esa es la manera en que podemos transformar el voto. Pero esta transformación del voto no surge tan fácilmente si no tenemos un equipo de staff preparados y capaces de ayudar a la resolución de los conflictos operativos que se dan en la campaña. El primero tiene un signo de pesos, es el financiamiento de las campañas. Cómo utilizar el recurso y las prerrogativas que nos dan, cómo aprovechar el recurso para ser más eficientes en el servicio. La otra parte es que en el marco jurídico en que nos movemos, que debo decir que México es un país que tiene un marco jurídico, en mi opinión, muy restrictivo en el marco electoral. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en no violentar la ley que nos lleve a unas causales de nulidad. Por lo tanto, todas las acciones digitales, territoriales, de agenda, deben de estar de alguna manera validadas y soportadas o revisadas por un marco o por un equipo jurídico. Por lo tanto, por eso es un staff. El abogado no transforma el voto, pero el abogado nos puede ayudar a evitar conflictos jurídicos en el futuro. Lo mismo el personal administrativo, logístico, no, administrativo como tesorería, contabilidad, adquisiciones, materiales, todo aquello que le permite proveerse a la campaña y proveerse a la logística de la campaña. Entonces, a veces, cuando no tenemos muy claro el modelo de trabajo y los conceptos básicos de la campaña, empezamos a darle una preponderancia a estos procesos de staff y la campaña se convierte en un modelo de administración de recursos, cuando lo que tiene que ser es un modelo de procuración de votos. Ojo con eso. El staff está para ayudar y facilitar el trabajo central de la campaña. El trabajo central de la campaña es la transformación del voto como tal. Y eso se da fundamentalmente entre tierra, digital y agenda. Y dos elementos complementarios importantes, medios y mensaje. Entonces, estos son los tres grandes procesos tecnológicos que me gustaría que se quedaran en la mente de todos ustedes y que en la guía se explican con mayor profundidad para que entonces podamos decir, ok, bajo estos conceptos teóricos y sistemas y modelos de trabajo, voy a elaborar mi plan de trabajo. Entonces, fíjense bien, ya tenemos el documento estratégico y ya conocemos los métodos o metodologías de trabajo de las campañas. ¿Qué resta? Crear un plan de trabajo para el desarrollo en el periodo que comprenda la propia campaña, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿qué es una planeación? Dice, la planeación es el proceso que permite establecer de forma clara el conjunto de actividades y responsabilidades. Fíjense bien que dice el conjunto de actividades. ¿Cuáles actividades? Las que exige el modelo de trabajo, o sea, las que exigen las 4 etapas de la campaña, los 3 verbos de la acción y los procesos de trabajo transformadores del voto y del staff. ¿Quiénes serán responsables? Que se deberán seguir para alcanzar los objetivos estratégicos, utilizando un marco conceptual de la tarea y asignación de los recursos disponibles. Marco conceptual es el proceso de trabajo que me estoy refiriendo. Si yo no conozco cómo fabricar un producto y me piden que yo haga el plan de esa fabricación de ese producto, seguramente el orden de mi plan o la profundidad de mi plan va a ser pobre,
porque desconozco la tecnología. Entonces hago mucho énfasis en eso porque la formación de ustedes debe continuar y deben de volverse más conocedores de la técnica electoral para poder hacer un buen plan de trabajo. Creando una ruta de trabajo que incluya el orden de las tareas y el tiempo específico y metas a lograr. Entonces, al final, la planeación no es más que una ruta de trabajo, un cronograma, y ya si lo queremos sofisticar, podemos utilizar técnicas como la ruta PERT para poder crear nuestro guía por fechas de qué actividades debemos alcanzar y qué actividades debemos realizar y qué objetivos debemos alcanzar con qué estándar de desempeño o indicadores de efectividad deben de tener. Entonces, la planeación, como cualquier planeación, es igual, es establecer un curso de acción. Pero tenemos, y aquí quiero aclarar, tenemos en general en la administración 4 tipos de planeaciones. Cada una sirve para aspectos diferentes. Desde un principio les he dicho que la planeación estratégica no se aplica en un proceso de campaña o en un proceso de implementación de una política pública de un gobierno. ¿Por qué no se aplica la planeación estratégica? Porque la planeación estratégica tiene un enfoque de largo plazo. Si lo que vamos a instaurar o vamos a promover es una visión política de país, una visión política ideológica, claro que existe una planeación estratégica. Elementos característicos de una planeación estratégica son la visión, la misión y los valores. Prácticamente los partidos políticos en su construcción de proyecto político desarrollan una planeación estratégica. Esa planeación estratégica deberá ser un insumo para la construcción y el diseño de la estrategia específica para el candidato en tal determinada campaña, en tal determinado municipio, distrito o estado. De tal manera que es un error empezar a definir la misión y la visión de una campaña electoral cuando su partido ya tiene definido de una o de otra manera su visión y su misión, incluso sus propios postulados ideológicos o principios de doctrina. Entonces, la planeación estratégica se usa mucho en el medio empresarial para definir hacia dónde la empresa va a dirigir sus esfuerzos en el mercado y cómo lo va a ir gestionando en el futuro. Esto es similar a cómo los partidos políticos, organizaciones políticas, ONGs o gobiernos van a gestionar el futuro. Es muy difícil que un ayuntamiento haga una planeación estratégica compleja porque su periodo hoy es de 3 años más una reelección. O sea, pueden ser 6. Ahí empieza a tener cierto sentido la planeación estratégica, pero un partido político o una organización que permanece en el tiempo, y tenemos partidos de más de 80 años, deben de tener su propio proceso de planeación estratégica. Entonces, después de la planeación estratégica tenemos planeación táctica. La planeación táctica es un enfoque de las acciones de cómo vamos a resolver sistemáticamente, con qué métodos, los objetivos estratégicos, ¿sí? Y que impactan en el resultado final. Entonces, esta estrategia nos ayuda a definir cuáles serían las áreas, los grandes procesos y los planes y programas que debemos implementar en una tarea definida. Entonces, en la planeación táctica podemos encontrar, por decir, el programa y el plan de la movilización o de la promoción territorial. Y entonces tenemos el gran plan del proceso territorial que le va a dar pie luego a hacer la planeación operativa. La planeación operativa es el diseño tal cual de las tareas que debemos de realizar para que tenga sentido ese programa de trabajo que obedece a una táctica, ¿sí? Que resuelve una necesidad estratégica. Entonces, lo que normalmente estamos acostumbrados a ver como una ruta de trabajo es la planeación operativa.
Entonces, en la planeación, me regreso un poco, en la planeación táctica, definimos cómo vamos a abordar la campaña, en cuántos tipos de procesos de trabajo o planes de trabajo, y luego bajamos al nivel de cómo vamos a realizar la tarea, en qué tiempo vamos a realizar la tarea, quién va a ser el responsable de la tarea, qué presupuesto se va a ejecutar para la tarea y cuáles son sus indicadores de efectividad que evaluarán el desempeño. Hay otro proceso, otro modelo de planeación que poco se utiliza, pero que también influye y que es restrictivo sobre las demás, que es la normativa. La planeación normativa define las reglas y normas de conducta y entonces establece que hay reglas. Entonces vamos a suponer que tenemos que crear una planeación normativa en función del marco jurídico electoral que establece tanto la Constitución hasta llegar a los propios reglamentos del INE. Esto determina de una u otra manera la operación y la táctica que vamos a utilizar en la planeación de la campaña. Entonces, en este módulo, en este diplomado, hacemos énfasis en la planeación táctica y en la planeación operativa. En estas dos no abordamos planeación estratégica porque no es necesaria para un proceso de campaña política o electoral, y la normativa es muy casuística. Por lo tanto, nuestro centro está en la planeación táctica y operativa. Los elementos de un plan operativo, les decía, tiene objetivos específicos, operacionales, o sea, acciones concretas a realizar. Luego se agrupan y creamos los programas y actividades para realizar la campaña, constituir el programa de movilización, por decir un ejemplo. Luego creamos los indicadores y metas a alcanzar. Y por último, un diagrama de control y seguimiento de las actividades. O sea, una ruta crítica o ruta PERT, o hay otras metodologías e incluso hay softwares ya que se venden para establecer mecanismos de planeación. En el diplomado no pretendemos hacer un curso específico para elaborar rutas críticas de trabajo, sino que tengan claro que una planeación de campaña sí necesita una ruta crítica. Entonces, ya hemos visto las 4 planeaciones y cuando vamos al plan operativo debe tener actividades, conjunto de actividades que se convierten en programas, sus indicadores y su ruta. Ahora, uno puede crear, el plan hasta aquí es un documento teórico, un documento que elabora un equipo, que es un equipo planeador, ¿sí? Pero de la planeación tenemos que pasar a la acción. La primera herramienta que debemos utilizar para saber en qué posición estamos con relación al plan es sí hacer el famoso diagnóstico o análisis FODA. Fíjense que la sesión pasada les dije que el FODA no se utilizaba en el diseño estratégico, sino en la planeación. Entonces yo quiero que ustedes por este momento piensen que tienen una estrategia, ya saben cuáles son los modelos de trabajo que tienen que hacer, con ellos definen un plan en el tiempo, ¿sí? Ese plan debe de decirnos qué vamos a hacer. Y entonces, si ya tenemos la descripción ideal de lo que tenemos que hacer, la pregunta es, con los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, ¿puedo desarrollar este plan con éxito o no? Fíjense que me estoy refiriendo ya entonces a las fortalezas y debilidades. También nos tenemos que preguntar las circunstancias externas, como son los oponentes, las condiciones políticas generales, las situaciones económicas y sus entornos, ¿son amenazas o son oportunidades que podemos tener? Entonces, es un error plantear una técnica de FODA para hacer la planeación, sino que hacemos un plan técnico, teórico en el papel, y entonces empezamos a analizar nuestra realidad con el FODA. Y nos empezamos a preguntar si necesitamos implementar un plan, un programa fulano de tal, y tiene estos procesos,
Díganme si este proceso lo tenemos. ¿Es una fortaleza o es una debilidad? En en la guía de estudio van a ver el ejemplo donde se definen primero todos los procesos tácticos de la campaña. Luego tomo el proceso de tierra en el contenido de este manual y desgloso el contenido de tema con actividades o puntos de control que deberíamos de tener. Y a esos luego se les clasifica si son fuerzas o debilidad. Entonces vamos a ver el esquema. Y les voy a pedir que sí le den una buena repasada al método FODA en el cuaderno de estudio que tenemos, porque ahí viene ya un mecanismo para calcular y ponderar cada uno de los factores para determinar también si bien es una debilidad, cuánto pesa esa debilidad y qué tenemos que hacer para corregirla. Entonces, el concepto general del análisis FODA es que tenemos que analizar nuestro plan de trabajo en términos de 4 grandes ventanas: nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso es la visión interna del equipo. Incluso el plan de trabajo nos tiene que llevar a definir cuáles son las áreas organizacionales que debemos de crear dentro del comité de campaña, y también el perfil y la invitación a los colaboradores. Ojo, el plan de trabajo puede ser diseñado por personas que luego pueden ocupar el cargo de coordinador o director de comunicación digital. Pueden ser coordinador o director de logística, pero no es primero nombrarlos y luego hacer el plan, sino que algunas personas que tienen cierta experiencia ayudan a la construcción del plan y luego se define si esa persona será titular de ese cargo o no. Porque también podemos luego invitar a otra persona y decirle, este es el plan que tenemos, necesitamos que con tu experiencia nos ayudes a ejecutarla. Por lo tanto, el análisis de fuerzas y debilidades está relacionado con el equipo de trabajo, con el presupuesto y los recursos materiales y de información que tenemos a nuestro alcance. Y con ese construimos nuestra fuerza y nuestra debilidad, o identificamos. También por el otro lado, este equipo de planeación o el equipo ya nombrado debe tener información para analizar el entorno político, el entorno financiero, los oponentes, las circunstancias, para ver si se convierten esas realidades en una oportunidad o una amenaza. Es muy fácil en muchos equipos de campaña, todo el mundo utiliza el FODA y al principio que yo empezaba ya hace más de 25 años que empecé a participar en los primeros grupos de planeación y que yo era un novato en materia de campañas. Se juntaba el equipo y decía, vamos a hacer el FODA del candidato. Y empezaban a hacer una lista en una lluvia de ideas, en una hoja de rotafolio. En aquella época se usaban rotafolios y retroproyectores. Y empezaban, el candidato nuestro, no, pues es honesto, es trabajador, no tiene, y enumeraban 50 cualidades positivas. A ver, debilidades de nuestro candidato. No, pues no es conocido, pues es la oposición, poquitos y ya. A ver, fortalezas del candidato de lo partido contrario. Poquitas debilidades, todas las que se les ocurran. Ladrón, feo, no le gusta, de desviación sexual, lo que quieran le ponían. Y entonces, oh, ya, con eso hacemos nuestro plan. Venía el resultado electoral final y no ganábamos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no ganamos la elección? ¿Será que el análisis que hicimos no era el correcto? Es que al final, si un equipo de campaña se pone a hacer el FODA del candidato, suelo decir aquella expresión que los cocodrilos vuelan. Poquito, pero vuelan. Porque nadie se va a animar a contradecir al candidato o al líder que está dirigiendo este proceso de planeación. En cambio, cuando hacemos un proceso y un diagnóstico con la teoría de canchas, con la información que obtenemos de la investigación, tenemos elementos objetivos, ¿sí?, que pueden fortalecer el diseño de la estrategia.
Y después de eso, decimos, tenemos que hacer este plan, lo construimos y entonces sí le metemos el análisis FODA. Muchas empresas lo utilizan también, pero dicen, voy a lanzar este nuevo, vamos a decir, imagínense a Marinela, voy a lanzar este nuevo pastelito. Vamos a hacerle el FODA al pastelito, porque ya tenemos un plan, el mercado, cómo está, el sabor, y empiezan a definir dónde están las fortalezas y debilidades de ese producto y su penetración en el mercado. Pero ya existe un proceso de planeación y un proceso estratégico, ¿no? Y entonces se dan cuenta que lo que se necesita es de redoblar la fuerza de ventas, por decir un ejemplo. Entonces, eso mismo nos ocurre en el proceso de una campaña electoral. Entonces, el FODA no es simplemente un rotafolio, pero además me parece muy pobre de aquel que les ayude a facilitar un FODA, les solamente hago unas listas de ideas que todos aportan en una lluvia de ideas y dejen eso y entonces surge el plan. Me parece, y déjenme decirlo de esta manera, me parece muy irresponsable de un facilitador que haga esa tarea así, porque el método FODA tiene más etapas y aquí están. Se fijan, ya no es simplemente una lluvia de ideas, una lista de cosas positivas o bonitas de nuestro candidato. Lo primero que tenemos que establecer son la matriz de los aspectos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, antes, todavía no hemos entrado ni siquiera al análisis del FODA. Tenemos que hacer la lista, y ustedes lo van a ver en el cuaderno, cuál es la lista de aspectos claves del proceso de campaña. Yo ya hice una lista, no son todos, no son los únicos. Lo que tienen que hacer ustedes como coordinadores es crear una lista de todos los aspectos importantes que se deben desarrollar en el trabajo de la campaña. Una base de datos, un sistema para base de datos de detección de simpatizantes, un esquema de convivencia con los medios de comunicación y directores de medios de comunicación, X razones. Entonces hacemos esa lista lo más amplia posible. Entonces aquí sí, con personas que han vivido, expertas y que han vivido campañas en sus procesos concretos de tarea, es importante sentarse con ellos y empezar a elaborar proceso por proceso, y ustedes ya vieron los procesos, cuál es la lista de los aspectos esenciales que vamos a evaluar en el FODA. Ya teniendo eso, vamos a pasar cada aspecto, cada elemento esencial por la matriz de FODA, o sea, hace un análisis de la realidad que puede representar alguna fuerza, debilidad, oportunidad. Fíjense que dice aquí, análisis de su realidad. O sea, para un equipo de campaña, una estructura territorial puede ser una fortaleza, pero para otro equipo de campaña puede ser una debilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene no tiene una estructura territorial establecida. Pero dentro de la estructura territorial está la capacitación, está la representación, o sea, las personas en zonas, está el método de levantamiento de información, o sea, hay otros elementos y para algunos puede ser una debilidad la capacitación, pero sí tienen muy claro cuál es el método de levantamiento. Entonces, se tiene que desdoblar de la manera más completa posible lo que es el listado de los aspectos esenciales para poderlo cruzar con lo que tenemos en esta campaña. En esta campaña yo tengo un equipo de colaboradores y un plan de trabajo y vamos a preguntarnos, ¿esto que nos pide el plan de trabajo es una fortaleza o es una debilidad? ¿Esto que nos pide el plan de trabajo es una oportunidad o es una debilidad o una amenaza dentro de nuestro plan de trabajo? Entonces pasamos al siguiente paso, el 3, que es la matriz de los factores internos. Entonces, ponderamos todos los factores y la calificación del grado. Ustedes van a ver una fórmula. O sea, ya tenemos en una columna nuestras fortalezas y luego en una columna nuestras debilidades. Le vamos a dar una ponderación a todos esos factores. ¿Cómo se pondera? Está claro en el manual, pero todos los factores no deben de sumar más de 1. O sea, repartimos el valor de 1
en fracciones entre todas las variables, entendiendo cuál es la más importante y la menos importante. ¿En qué sentido? Menos importante en el impacto al objetivo que hemos planteado. Más importante en el impacto que tiene para cumplir el objetivo. Entonces le damos punto 2, punto 4, o punto 0,1, punto 0,7, de tal manera que tienen su ponderador, su valor. Y luego le vamos a dar su peso o grado de importancia de 1 a 4, ustedes lo van a ver en el manual. Y entonces decimos, ok, esta variable que es muy importante, ¿sí? Que dentro de todas estas variables y además tiene mucho peso, es la primera que tenemos que resolver dentro de nuestra planeación. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones para corregir esa debilidad? O nos hemos dado cuenta que este tema es una gran fortaleza de nosotros, ¿cómo la vamos a aprovechar para el éxito electoral? De igual manera, el punto 4 es la matriz de los factores externos. Es el análisis, así como el de fuerzas y debilidades. Aquí hablamos de amenazas y oportunidades. Pero es muy importante en el de los externos no sentarse y decir, bueno, es que el gobierno, es ladrón. El candidato contra nosotros le pega a su esposa. La pregunta es, ¿esa es información objetiva, veraz y comprobable o no? Porque es muy fácil en las amenazas y en las oportunidades suponer cosas, creer que el escenario es determinado. Toda la gente está en contra del gobierno porque no le gustó cómo hicieron o remodelaron la Plaza del Pueblo. La pregunta es, ¿toda la gente? ¿O cuántos? ¿Ya hiciste una encuesta? Es mejor decir, mira, hay una oportunidad porque el 43.2% de la población calificó negativamente la modificación de la plaza o la remodelación de la Plaza del Pueblo. Entonces sí es una oportunidad. Pero eviten en estos tipos de talleres las expresiones que califican de manera totalitaria el juicio. Todo mundo está cansado de ese partido. ¿Todo mundo está cansado? No podemos hacer análisis con impresiones, con elementos subjetivos. Por eso es muy importante, desde la construcción de la estrategia, venir acumulando información y datos concretos, datos numéricos, evidencias que luego fortalecen el juicio de nuestra debilidad o de nuestra oportunidad, o nuestra amenaza y nuestra oportunidad. Igual como la debilidad y la fortaleza. Decimos, es que no tenemos base de datos, un sistema para capturar la base de datos. ¿Por qué no la tenemos? Bueno, porque no existe este sistema. Pero no podemos ir a suponer cosas, porque la suposición es la madre de todos los errores. Entonces, estas dos matrices de los factores internos y externos llevan su ponderador y llevan su grado de importancia. Ya que se multiplican estos, también tenemos nuestro orden de prioridad. Esto que hacemos, lo hacemos de una manera mucho más simple de la matriz del oponente. La matriz del oponente se complementa muchas veces con el tema de ciertas amenazas. En sí mismo el oponente puede ser una amenaza para nosotros. Pero aquí hacemos un análisis más detallado del oponente y de su circunstancia, al nivel de lo que nosotros podemos saber. ¿Sí? Ya que sabemos y hacemos todas estas matrices, entonces estamos preparados para analizar y definir los objetivos del FODA. O sea, no se trata nada más de saber, ok, sí, ya, estas son las fortalezas, no, sino que hay una categorización para establecer 4 niveles de objetivos. Los objetivos FO, los objetivos DO, los objetivos FA y los objetivos DA. ¿Qué quiere decir? Hay unos objetivos que son vinculantes entre la fortaleza y la oportunidad.
Estos objetivos suelen ser los más importantes para lograr la meta electoral, porque se refieren a nuestra fortaleza y a la oportunidad del mercado. Entonces, nosotros podemos tener una fortaleza que es un equipo humano en las colonias para promover el voto, y una oportunidad porque la gestión del gobierno no ha sido positiva. ¿Dónde está el mensaje? Ahí está el mensaje. Construimos el mensaje en una lógica para establecer todavía más éxito en nuestro objetivo de fortaleza oportunidad. Está el objetivo debilidad oportunidad. Entonces, resulta que nos damos cuenta que tenemos una debilidad y existe en el mercado o en una situación, vamos a suponer, tenemos una debilidad de penetración del voto en un sector de la población, vamos a suponer entre los ecologistas. Pero tenemos una oportunidad porque hay un líder ecologista que no está suficientemente valorado por el gobierno actual o por el partido contrario y que se puede sumar. O sea, es una alianza. Entonces, nuestra debilidad la estamos minimizando con la oportunidad de invitar a esa persona a sumarse a la campaña. Entonces, en estos objetivos debemos ser suficientemente creativos para ver cómo la oportunidad nos puede ayudar a minimizar nuestras debilidades. Los objetivos que tienen que ver con una fuerza y que tienen que asociarse con una amenaza, es que nosotros tenemos una fuerza, ¿sí? Sin embargo, en el entorno ocurren situaciones que pueden comprometer nuestra fuerza. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un ejemplo, una lideresa o una estructura de lideresas en las colonias y son nuestra fuerza, pero tenemos una amenaza porque resulta que el partido contrario está ofreciéndoles una remuneración económica para que se vengan o se vayan con ellos. Entonces, una amenaza es la práctica económica que está realizando ese partido a nuestra fortaleza, que es nuestra estructura. Hay que tener mucho cuidado porque estos son los objetivos que evitan que nos roben nuestras fortalezas. Si yo soy contrario, si yo estoy en la lógica de estar en contra de esto que estoy diciendo, buscaría cómo convertir amenazas para robarles las fortalezas a mi enemigo. ¿Ok? Y luego vienen los objetivos que tienen que ver con la debilidad y la amenaza. Son los más graves, ojalá sean los menos, y hay que tenerlos a la vista, ¿sí? Porque ya es una debilidad propia y además nos amenaza el entorno. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos una debilidad que posiblemente nuestro candidato tuvo, por decir un ejemplo, una historia, algún hecho, y que además nos amenaza con que medios de comunicación lo publiquen. Entonces, hay que evitar que la amenaza potencialice la debilidad nuestra, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, podemos establecer nuestros objetivos tácticos claros para cada programa o cada aspecto esencial de la campaña. ¿De dónde surgen? Y repito otra vez, ¿de dónde surgen los elementos esenciales de la campaña? De las técnicas electorales, etapas de la campaña, verbos de la campaña, procesos transformadores del voto y procesos staff. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si no tenemos un método contable y no sabemos llevar contabilidad, vamos a tener dificultad para presentarle los reportes al INE. Entonces, es clave, en un elemento esencial, que tengamos conocimiento de contabilidad. ¿Quién? Pues la persona responsable. ¿Me expliqué? Entonces, cada área de responsabilidad debe tener gente profesional y experta en su materia. Si no la tienen, hay que capacitarla, hay que formarla, porque no todos los conocimientos los tenemos. A veces nos encontramos con que hay que adquirir nuevos conocimientos. Entonces, esta es la categoría del trabajo del FODA. Les voy a pedir que lean con detenimiento la parte del FODA en su guía de estudios y traten de hacer un ejercicio. No es un ejercicio para calificarlo ni para determinar si acreditan o no acreditan el módulo,
Pero me gustaría que ustedes en un ejercicio personal hicieran su propio FODA definiendo sus matrices esenciales sobre la tarea política que estén desarrollando. Si, por ejemplo, si alguno de ustedes, de los alumnos, trabaja en un gobierno municipal en su área de trabajo y, por ejemplo, están en el área de padrón y licencias, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos esenciales de la tarea de padrón y licencias? ¿Y cuáles sería su matriz? Desarróllenla. No van a poder desarrollar el del oponente porque ahí no hay un oponente, pero nomás para que puedan hacer el ejercicio. O imagínense la próxima campaña que van a tener en su municipio y traten de hacer un ejercicio de estos entendiendo su realidad. ¿Sí? Si hay alguno que ya está trabajando en una campaña, pues más fácilmente va a poder hacer ese trabajo. Pero es muy importante que desarrollen el ejercicio como viene ahí y como se les explica en las fórmulas. Si hay alguna duda sobre la aplicación de las fórmulas o el ejercicio del FODA, evidentemente ustedes pueden mandar el correo a la plataforma en la asignatura que yo tengo de módulo para que yo les conteste las dudas. Es muy importante porque este método de FODA está muy, vamos a decirle, muy sesgado con muchas prácticas que no son correctas. Entonces, me gustaría que si tienen dudas y digan, oigan, pues yo lo he aplicado, pero lo he aplicado así. Bueno, vamos en un ejercicio, vamos de manera personal, de manera individual, viendo cómo optimizamos más el uso de la técnica del FODA, ¿no? Ya teniendo el plan y ejecutando la campaña, podemos establecer, va a ser algo breve lo que voy a explicar, pero podemos establecer 5 tipos de auditorías. Es muy importante que el equipo coordinador de la campaña siempre tenga un equipo externo, y externo no me refiero contratado necesariamente, pero personas que no estén centradas en la operación, que puedan tener la capacidad de auditar el proceso. A mí me gusta siempre decir que la auditoría es un proceso de formación, no es un proceso de persecución. Sé que hay algunas personas que creen y que les gusta aplicar auditoría para descubrir a quién está engañando, a quién está robando, a quién está haciendo mal el trabajo. Pero ese tipo de auditorías lo único que generan es un proceso de desconfianza en el clima laboral u organizacional dentro de la campaña. Creo que la auditoría debe ser un proceso de ayuda, un proceso de formación y de corrección. No estoy diciendo que si encontramos algún tipo de acto inadecuado, no tenga consecuencias. Evidentemente que si vemos ineptitud, mala actitud o incluso actos de corrupción, sí deberán tener consecuencias en el equipo de campaña y retirar a ese tipo de personas. Pero el espíritu de la auditoría, en mi opinión, es un espíritu de cómo sí resuelvo los problemas y cómo sí ayudo a cumplir con la meta. Por lo tanto, los auditores no deben de ser equipos que estorben a la operación, sino que faciliten la operación. En otras palabras, un auditor tiene que ser alguien que haya tenido experiencia en el pasado sobre la aplicación de la técnica electoral. Porque entonces sí entiende qué estamos hablando. Y no simplemente una persona que la ponen a revisar en un checklist lo que debe estar haciéndose y no entender por qué se están haciendo las cosas. Por lo tanto, el equipo que ustedes establezcan de auditores o de auditoría debe de ser aún más experto, de tener más conocimientos de la técnica electoral que los propios ejecutores de la técnica electoral. Si son con un enfoque de formación, ¿no? Entonces yo veo 5 grandes tipos de auditorías. La auditoría que está enfocada hacia medir y evaluar las metas trazadas. Esto es que uno declara en la planeación que vamos a alcanzar determinados tipos de objetivos y nosotros en la auditoría tenemos que ver si esos objetivos
se comportan en la realidad como se dijo que se iba a dar. Es fácil pensar que los objetivos trazados es, voy a tener 100% de representantes de casilla. Eso puede ser, pero las metas trazadas también dicen el elemento cualitativo del representante de casilla. Entonces también podemos evaluar si esa persona está informada, si sabe lo que va a hacer, si no tiene dudas y si tiene sobre todo la actitud positiva para que el día de la jornada sí ejerza ese cargo. Entonces ahí vemos metas trazadas cuantitativas y cualitativas. Muchas de estas auditorías también se vinculan, y poco se hace, yo no he visto en las campañas que se haga, las auditorías de capital humano. Como estamos en un entorno político, muchos políticos y muchos candidatos tienen miedo de entrar al proceso de corrección de las competencias humanas por razones de que luego se enoje la persona, se vaya a la campaña y se convierta en un factor negativo para la campaña. Yo siempre he dicho que el equipo colaborador no lo puedes correr de una campaña, pero sí lo puedes reubicar en actividades. Hay que ir buscándole actividades. Eso pasa mucho cuando tenemos una operadora, un líder social en una colonia y luego vemos que se convierte en un agente negativo para la campaña, pero no la podemos quitar porque si la quitamos me va a echar encima a la gente. Entonces tenemos que ser suficientemente creativos para darle tareas y encomiendas diferentes que no nos afecten en el trabajo o en la meta. Por eso, la auditoría de capital humano empieza desde la selección o desde la invitación a los colaboradores. Pocas, yo realmente, bueno, más bien pocas no, yo no he visto campaña que tenga un proceso de incorporación de la persona a la campaña, de tal manera que nos permita diagnosticar qué capital humano tiene, o sea, qué competencias ha desarrollado y dónde nos puede ayudar más. Y entonces resulta que mandamos a personas a tocar puertas y a ellos no les gusta tocar puertas, les gusta otra actividad. Entonces tenemos que buscar dónde las personas son más capaces y más potencialmente desarrollables para que entonces el capital humano sí sea factor en la campaña. Hay otro, que ese sí se ha dado mucho, pero no se ve desde el enfoque de la auditoría, que es al elector o votante. ¿Cómo está eso? ¿Vamos a auditar a los electores? Sí. ¿Cómo se audita a un elector? Lo hemos hablado en el tracking. El tracking es la auditoría del elector. En el tracking preguntamos si le han mandado el mensaje, si cree en nuestro mensaje, si piensa que nuestro candidato es el que va a resolver los problemas y si piensa votar por nosotros. Por lo tanto, esta auditoría es estrictamente el tracking y si no se está cumpliendo y no estamos llegando a la meta que hemos establecido, hay un problema. Tenemos que revisar dónde está el problema. Puede ser en el capital humano, puede ser en las metas trazadas, en el mensaje, en la operación. Puede haber muchas razones, pero algo está pasando. Entonces, esta auditoría es fundamentalmente en el tracking. Entonces, muy pocas campañas utilizan el tracking como herramienta. Muchas arrancan la campaña, se conforman con estar haciendo actividades y si por ahí sale una encuesta en el periódico o por ahí les filtran una encuesta que alguien hizo, ya se dan por servidos. Y eso es un error. Las encuestas, ya lo dije en la primera charla, pero sobre todo el tracking, es un instrumento de auditoría, de darse cuenta si estamos bien o no estamos bien. Por lo tanto, lo deberíamos aplicar siempre. Algunas personas piensan que el tracking es para grandes ciudades o estados o grandes campañas donde haya muchos electores. No, yo he trabajado en pequeñas poblaciones con tracking y sirve y funciona y nos ayuda bastante. Por lo tanto, es una herramienta muy recomendable. Luego viene la auditoría operacional, que es muy importante. Posiblemente la vinculación entre el capital humano y la operación se da en esta. O sea, uno vaya a hacer una auditoría de por qué no sale bien nuestros eventos y nuestros mítines.
Hay problemas en la operación. No está el templete, el sonido no se escuchó bien, no estaba en la silla, no llegó a tiempo el agua y los lonches, lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser porque no está definido muy bien el modelo de trabajo, el manual de trabajo, o porque a quien le hemos asignado la tarea no puede con la tarea. Entonces, aquí hay dos cosas. Siempre en el error de trabajo, o es porque no está definida claramente la tarea, o porque la persona que tiene que desempeñarla no tiene las competencias. Si la persona no tiene las competencias, es un problema de capital humano, hay que enseñarle o reemplazarlo. Si es operacional, es porque tenemos que diseñar el modelo y las acciones, el manual y el procedimiento que se tiene que cumplir. Y muchas veces hacemos chamba, estamos en la campaña haciendo muchas actividades, pero no existe un manual de operación de la campaña. Entonces es muy fácil hacer un manual de operación de la campaña porque en el mercado existen muchas, porque existen muchas empresas que saben hacer campañas y que es más fácil y más rápido para un candidato y para un equipo de campaña comprar esa tecnología y aplicarla. Pero lo que no puede ocurrir es que estemos desarrollando, implementando, trabajando en la campaña sin un método de trabajo. Este método obviamente se referencia con la planeación. Y por último, las auditorías económicas, que son las auditorías, son las más duras, pero hay que hacerlas, donde vemos cómo se aplicó el gasto, dónde se aplicó el gasto, si no hay fugas y si está cumpliendo el marco legal. Porque si nos pasamos del tope, si hicimos un gasto y no lo declaramos, son todas las auditorías que tienen que ver con el proceso de comprobación de gastos y ejercicio o ejecución del gasto. Hemos hablado del concepto de la auditoría. No quise entrar en cómo hacer una auditoría porque el cómo hacer una auditoría es muy, muy amplio y para ello se requeriría de aspectos muy específicos de cada campaña. Lo que sí es que el modelo o el diagnóstico de auditoría que debe llevar una campaña debe comprender estos 5 pasos. Con esto, prácticamente, y les quiero dar las gracias, estamos terminando las 3 charlas relacionadas al módulo de estrategia y planeación dentro del diplomado de gerencia de campaña. Estoy consciente que en un solo módulo, con 3 charlas y una guía de estudios, no es suficiente para volverse expertos en estrategia y en planeación. La única manera de volverse expertos o adquirir las competencias es aplicándolo, teniendo experiencia. Con el tiempo, en la medida que ustedes hagan estos procesos en las campañas y observen qué hicieron y qué ocurrió en la campaña, podrán desarrollar mayor expertise. Mientras, estamos a las órdenes, estamos abiertos a platicar con ustedes y a, si es necesario, profundizar o desarrollar nuevas ofertas educativas acorde a las necesidades de ustedes. Por lo pronto, muchas gracias. Me despido. Soy Jaime Martínez. Soy el vicerrector de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de Santander. Muchas gracias.